Previamente y en función de lo que se ha manifestado en el recinto en el día de la fecha y sobre todo por la defensa que ha hecho un senador preopinante del cumplimiento de los fallos de la Corte. Lamentablemente ese senador se retiró y no está. Pero ya que se rasgaba las vestiduras hablando de el cumplimiento de los fallos de la Corte, le pediría a ese senador que cuando asuma la gobernación de la provincia de Mendoza el día 10 de diciembre cumpla con el fallo de la Corte y cumpla con el caudal fluvio ecológico ambiental que le corresponde a la provincia de La Pampa por el río Atuel. Si vamos a cumplir los fallos de la Corte, que se cumplan todos, no únicamente cuando nos convienen. Entrando a considerar el dictamen, también voy a contradecir a un senador preopinante que dijo que el trámite de la media sanción que vino de la Cámara de Diputados respecto a la ley de alquileres no se había tratado con la celeridad correspondiente porque teóricamente no estaba en la agenda del interbloque del Frente de Todos. Quiero aclararle que desde que entró este dictamen al Senado con la media sanción de la Cámara de Diputados, tardamos una semana en constituir la comisión, empezar a darle tratamiento. A la siguiente semana tuvimos invitados que expusieron y una semana después sacamos el dictamen y hoy estamos acá tratándola. Con lo cual, creo que estos temas que le importan a millones de argentinas y argentinos están en la agenda del interbloque del Frente de Todos y por eso hoy estamos tratándolo en este recinto. Como lo decía recién, en el seno del plenario de comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda, hemos abierto el debate, hemos escuchado las diferentes opiniones, vinieron representantes de los propietarios, vinieron representantes de inquilinos, vinieron representantes de las cámaras inmobiliarias, obviamente con posturas totalmente diferentes. Sobre todo por una problemática que viven los argentinos, como es la falta de inmuebles en alquiler para vivienda de uso habitacional. Y la verdad que el dictamen que vino de la Cámara de Diputados, por lo que escuchamos en comisión, no era el agrado de casi ninguna de las partes. De los inquilinos no era el agrado, parte de los propietarios también dijeron que no era el mejor dictamen. Hasta los mismos integrantes de la comisión de ambos bloques manifestaron de que no era un dictamen que solucionaba el problema. Pero que había que aprobarlo igual, decían algunos. La verdad no sé por qué, porque si no le vamos a estar solucionando el problema con un dictamen que vino de la Cámara de Diputados, siendo nosotros una Cámara revisora, estamos en todo, no solo nuestro derecho, sino nuestra obligación de mejorar un proyecto de ley. Y así fue que los escuchamos. Obviamente que la escasez de inmuebles destinados al alquiler tiene múltiples causales. Por un lado, tenemos la especulación financiera, la dolarización de los alquileres en muchos casos y sobre todo también, como lo hemos dicho, la inflación. En un momento inflacionario como el que hoy vive la Argentina es muy difícil establecer un equilibrio en una relación contractual tan particular como es la de los contratos de alquiler. Por eso también una de las cuestiones que manifestaron los inquilinos, representantes de muchas localidades de nuestra Argentina y sobre todo de aquellas localidades en donde
hay explotaciones turísticas por las características de los lugares. Nos decían que en esos lugares aún es más difícil encontrar viviendas en alquiler porque la mayoría están destinadas a alquiler temporal para uso turístico. Y por eso fue también que en muy pocos días tratamos en otro plenario de la Comisión de Legislación General con la Comisión de Turismo un proyecto que había presentado la senadora Ianni y otro de la senadora Jury para regular los alquileres temporales con fines turísticos, que ojalá en la próxima sesión que tengamos podamos tratarlo, porque también fue algo unificado, por lo menos entre los representantes de ambas bancadas que estaban en ese plenario de comisión. Y creo que también va a ayudar a resolver este problema, porque este problema no se resuelve con una sola ley. Es un problema integral que seguramente el Estado tendrá que intervenir controlando, porque también uno de los problemas que tiene la actual ley, que está vigente, porque la ley actual de alquileres está vigente hasta tanto la reforme el Congreso Nacional, porque muchos ya con la media sanción que se los diputados dijeron, está suspendida la ley, y no es así. Entonces, creo que estoy convencido de que el dictamen que presentamos desde el interbloque del Frente de Todos fue elaborado con responsabilidad y con una conciencia plena de tratar de dar ciertas herramientas para, por lo menos, empezar a solucionar este problema que hoy viven numerosas familias que quieren alquilar una vivienda para uso familiar. Derecho social, que no solo es de tener una vivienda propia, sino también aquellos que no pueden acceder a adquirirla, que puedan alquilarla. Me parece que es una responsabilidad que tenemos todos de tratar de lograr una solución en este tema. Para adentrarme en las modificaciones que proponemos a la media sanción que vino de la Cámara de Diputados, insistimos en mantener el mínimo actual de los contratos de locación en 3 años de duración, eliminar una incorporación que vino de la Cámara de Diputados, que era la de permitir pagos voluntarios anticipados de parte de los inquilinos, porque entendemos que la relación entre inquilino y propietario no es equivalente. Entonces esa voluntariedad que podría llegar a tener el inquilino podía estar ocultando de alguna manera un requisito del propietario de pagos de alquileres por adelantado para poder acceder al contrato. También introducimos una modificación para que los contratos sean redactados y acordados en moneda nacional, una iniciativa del senador Rodríguez que nos acercó a la comisión, y que en caso de acordarse ajustes periódicos, lo sean por intervalos no inferiores a 6 meses. Esa es otra de las modificaciones que introducimos. Y que esos ajustes estén efectuados utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central de la República Argentina. Creemos que este índice le da un escenario de mayor previsibilidad y estabilidad a estos contratos de locación. También incorporamos que las publicidades que se hagan en diferentes lugares de los
los inmuebles en alquiler también lo sean en moneda extranjera. Asimismo, se incorporan, mantenemos los incentivos que venía de la media sanción de la Cámara de Diputados y también incorporamos otros en el pago de monotributo, del impuesto a los débitos, a los créditos, a las deducciones del impuesto a la ganancia y a las exenciones en el pago de bienes personales. Y aquí, señora Presidenta, voy a proponer unas modificaciones al dictamen que vino del plenario, dos que son aclaratorias para que no haya ningún tipo de dudas del espíritu que tuvo el dictamen suscripto en el plenario, y otras dos que hubo unos errores de tipeo al momento de la redacción, con lo cual también vamos a plantear una modificatoria. Si me permite, y más allá de que obran en secretaría, voy a leer el texto de los artículos para que queden en las versiones taquigráficas de las propuestas que hacemos en las modificaciones al dictamen que vino del plenario. La primera es en referencia al artículo primero, en donde se sugiere eliminar del encabezado la frase "por el siguiente texto que restablece el sancionado por la Ley 26.994". Es decir, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera, lo leo textualmente. Capítulo 1, reformas al Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo primero, sustitúyase el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, según la modificación introducida por el artículo tercero de la Ley 27.551, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 1198, plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del artículo 1199. La segunda modificación que introducimos al dictamen es respecto al artículo segundo, en donde subsanamos una cuestión de error de tipeo, concretamente reemplazando donde dice artículo 40 por artículo cuarto. Lo leo para cómo va a quedar. Artículo segundo, sustitúyase el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación, según las modificaciones introducidas por el artículo cuarto de la Ley 27.551, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1199, excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a sede de embajada, consulado u organismo internacional y el destinado a habitación de su personal extranjero, diplomático o consular. B, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos superan los 3 meses, se presume, salvo prueba en contrario, que no fue hecho con esos fines. Se guarda las cosas de las locaciones de puestos de mercado o ferias. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Así quedaría redactado el artículo segundo. Las otras dos modificaciones son, como les decía al principio, para una mejor redacción del texto acordado. En cuanto al artículo quinto, para que quede redactado en el artículo la fórmula que conforma el coeficiente de ajuste y no pueda ser mal interpretado. Artículo quinto. Modifícase el artículo 14 de la Ley 27.551, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 14. Ajustes. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7º y 10º de la Ley 23.928 y sus modificatorias. En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional y por periodos mensuales, sobre el cual podrá realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central de la República Argentina. Así quedaría redactado el artículo quinto. Y finalmente, el artículo 11 del dictamen
se refiere al beneficio de la deducción del impuesto a las ganancias previstos para que sea incorporada directamente como un inciso del artículo 85 de la Ley 20.286 del impuesto a las ganancias. Quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 11, impuesto a las ganancias, incorpórese como inciso K al artículo 85 de la Ley 20.268 el siguiente. Inciso K, el 10% del monto total anual de alquileres de inmuebles destinado a casa-habitación. Ambas partes, locatario y locador, podrán hacer uso de esta deducción adicionalmente con otras que existan. Esa sería la redacción de los 4 artículos que proponemos que se modifiquen del dictamen que vino del Pleno de Comisiones y que ya obran en Secretaría. Finalmente, señora Presidenta, y para finalizar, estas modificaciones que hemos introducido entendemos que permitirán mejorar la situación de esa gran masa de inquilinos e inquilinas que hoy no pueden acceder a una vivienda para uso familiar. Creemos que los plazos que hemos acordado para la duración del contrato y para eventuales ajustes en el precio del contrato le dan una previsibilidad y estabilidad para aquellas familias que accedan a un contrato de alquiler. Y también con los incentivos fiscales entendemos que eso va a beneficiar a aquellos propietarios de inmuebles para que lo puedan poner en alquiler y lograr que esa relación contractual asimétrica, como es la del contrato de locación, pueda tener una relación equilibrada. Con esta ley, como le dije al principio, no vamos a solucionar el problema que hoy sufren quienes quieran acceder al alquiler de una vivienda, pero entendemos que le estamos dando una herramienta más para llegar a una solución integral en donde deben cambiar muchísimos factores que hoy intervienen en esta relación. Esperemos que nos puedan acompañar en esta medida de sanción y que después también la Cámara de Diputados así lo apruebe. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias.